Hola chicos, este video está dirigido para los alumnos del quinto año B y C del colegio Pia di Domenico. Bien, a modo de tercera clase, los temas que vamos a abordar ahora serían circuitos eléctricos, intensidad de corriente eléctrica y también resistencia eléctrica. Bien, para entender qué es un circuito eléctrico, básicamente este sería el pequeño esquema donde un circuito eléctrico está representado básicamente por 4 elementos. El primer elemento sería la fuente de alimentación, que puede ser una pila, que es la que nos va a brindar la energía de algún tipo de energía determinada. Por ejemplo, si es una pila, va a ser energía química y la va a transformar en energía eléctrica dependiendo del aparato que nosotros colocamos en ese tipo de circuito. Por lo tanto, este sería uno de los elementos. El otro elemento, este símbolo, que va a representar una resistencia. Nosotros por resistencia podemos entender algún aparato eléctrico. Por ejemplo, una plancha, puede ser una lámpara, puede ser un ventilador, un aire acondicionado. O sea, puede ser cualquier aparato eléctrico que va a transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía. Por ejemplo, si es una plancha o un calefón, la va a transformar en calor. Si es una lámpara, la va a transformar en luz. Esa sería la segunda parte o elemento de un circuito eléctrico. El tercer elemento, sería ese símbolo, va a representar una llave interruptora, que justamente sirve para interrumpir un circuito, o sea, cerrar o abrir un circuito eléctrico, en la cual vamos a detallar qué pasa si la llave está abierta o la llave está cerrada. Y por último, es la línea que está en rojo, que fíjense, va a representar el cable conductor, el hilo conductor que va a unir a todos los elementos de un circuito. Básicamente lo que se representa en estos tipos de circuitos o los hilos conductores, nosotros necesitamos representarlos siempre con líneas rectas y no líneas curvas, hacer curvas, sino los esquemas de circuito eléctrico van a ver que están representados los cables por líneas rectas. Una vez que el circuito se cierra, por ejemplo, en la posición 1 está el circuito abierto, y si yo cambiara la posición del circuito, por ejemplo, la posición del interruptor, a la posición 2, donde todo el cable rojo está unido, vamos a decir que el circuito se cierra. Una vez que ese circuito se cierra, lo que se hace por lo general es permitir el paso de una intensidad de corriente que nosotros no vamos a saber cuánto vale hasta que la podamos calcular. Esa intensidad de corriente básicamente es un flujo de electrones que van a girar alrededor del circuito. Otra cosa que no dije, este es el símbolo de una fuente de alimentación, en la cual es una fuente de alimentación de corriente continua, por eso se reemplaza o se representa con dos líneas paralelas, una más grande que otra en tamaño, que significa que este sería el terminal positivo y este sería el terminal negativo. Por convención se dice que la intensidad de corriente circularía en este sentido. Eso es una convención. Nosotros sabemos que no es posible ese paso o ese sentido de la corriente eléctrica. Por lo tanto, repito, un circuito eléctrico está formado por 4 elementos básicos: fuente de alimentación, llave interruptora, aparatos eléctricos y el hilo conductor. Ahora, para poder entender lo que es la intensidad de corriente, nosotros vamos a pensar que si ese circuito se posiciona, la llave en la posición 2, significa que el circuito va a estar cerrado. Si el circuito está cerrado, significa que la fuente de alimentación le va a brindar energía a los electrones de esos hilos conductores, que son metales por lo general, y esos electrones se van a mover y van a circular alrededor del mismo. Por lo tanto, la corriente eléctrica básicamente se puede definir como un flujo de electrones, y ese flujo se debe dar, ya que los electrones no se pueden acumular en cualquier punto del circuito, siempre y cuando la posición de la llave esté en el número 2. Significa que los electrones, al moverse a lo largo del circuito, va a generar una intensidad de corriente eléctrica. ¿Cómo lo vamos a ver eso? Imaginemos que nosotros tenemos un hilo conductor
en la cual nosotros queremos colocar un sensor para medir la cantidad de electrones que pasan por cada punto. Supongamos que este sería el pequeño sensor. Esto sería microscópicamente. El sensor da lo mismo colocarlo en una parte del circuito, o en otra, o en otra, o en otra, siempre y cuando el circuito esté cerrado, debido a que las cargas no se pueden acumular en algún punto determinado. Significa que si yo pongo el sensor en cualquier parte del circuito, la cantidad de electrones que pase o pueda contar ese sensor va a ser la misma. Por lo tanto, si nosotros tenemos electrones en movimiento, repito, esos electrones se van a mover gracias a la energía que le va a brindar la fuente de alimentación. Puede ser una pila, una batería. Este sensor lo que va a hacer es va a contar cuántos electrones pasan por segundo. Y ese movimiento de electrones, repito, o ese desplazamiento de electrones va a representar un flujo de electrones. Ese flujo de electrones, si nosotros lo medimos en el tiempo, nos va a dar la magnitud física llamada intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica nosotros la definimos como la variación de carga dividida en el intervalo de tiempo, donde nosotros sabemos que la carga, la Q, la medimos en coulomb y al intervalo de tiempo lo vamos a medir en segundos. Entonces, perdón, acá sería el tiempo. Entonces, un coulomb por segundo se va a definir como la letra A mayúscula, que significa ampere. Esta sería la unidad para la corriente eléctrica o la intensidad de corriente eléctrica, que son sinónimos. Repito, la intensidad de la carga es directamente proporcional a la cantidad de carga e inversamente proporcional al intervalo de tiempo. Quiere decir que cuanto mayor sea el flujo de electrones, mayor va a ser la intensidad de corriente. Y se va a medir en amperes. Muchas veces se van a utilizar prefijos. Miliampere, también microampere, que es muy raro, pero por lo general se expresa en amperes o miliamperes. Entonces nosotros vamos a tener que utilizar ese prefijo para hacer la conversión. El otro tema, que es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica va a depender del tipo de conductor que nosotros tengamos. Por ejemplo, la resistencia eléctrica depende de la geometría de ese conductor. Si nosotros imaginamos a este como un conductor, cuando hablamos de la geometría, va a depender del largo, va a depender también de la sección, o áreas, muchas veces las podemos decir de esa forma. También va a depender del tipo de material con que esté realizada y en ocasiones de la temperatura. Por lo tanto, cuando nosotros queremos hablar de calcular la resistencia eléctrica, básicamente la resistencia se expresa como R igual a la letra griega ρ por L sobre S. Esta sería la ecuación que no la R cuadrado. Bien, la resistencia se va a medir en ohm. Sería así, y acá sería así para no confundirse. Recuerden que las magnitudes que están entre corchetes quiere decir que queremos hacer el estudio dimensional. Por lo tanto, la resistencia, no se le viene ahí, se va a medir en ohm. Este sería el símbolo ohm, que va a representar la unidad para la resistencia eléctrica. Quiere decir esto, que la letra ρ, eso me va a representar la resistividad. Y esa resistividad es característica de cada material. Por ejemplo,